Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Es un privilegio una vez más estar en este lugar para poder trasladar el consejo de la palabra del Señor. Así que sin más preámbulo vamos a hacer una palabra de oración y a suplicarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayuden en este momento. Amén. Padre bueno, Dios de gracia, Dios de amor, de bondad, de misericordia. En este momento venimos delante de tu presencia para darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solamente tú eres digno de que todos te alaben, de que todos te adoren, de que todos te honren. Nos ponemos delante de tu presencia, nos ponemos en tus manos para suplicarte que envíes el consejo de tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas. Y una vez más, tal y como está escrito, que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que antes bien cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios. En esta oportunidad, mis amados hermanos, vamos a abordar un tema que lo hemos titulado el crecimiento de los hijos de Dios. Es un tema doctrinal, mis amados hermanos, que queremos trasladar con la ayuda del Señor en esta oportunidad. Entonces repito, el crecimiento de los hijos de Dios. Esta es una primer parte que vamos a estar abordando. Vamos a leer algunos comentarios acá y suplicarle al Señor pues que abra nuestro entendimiento en todo momento y en todo tiempo. Sabemos que el ciclo normal del ser humano, de acuerdo a la ciencia, corresponde en nacer, crecer, madurar, envejecer y morir. De manera similar debe funcionar en el ser espiritual del hombre natural. Existe un proceso divino por medio del cual Dios ha predeterminado que el hombre alcance la madurez de un ser perfecto. Definitivamente, mis amados hermanos, está claro para nosotros que desde el momento en el que somos engendrados y concebidos, mis amados hermanos, y somos dados a luz, ¿verdad? Es el proceso del nacimiento. Pues desde ese momento inicia una etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo, en el cual todo se espera que sea sano y que sea normal. Hay diferentes situaciones que pueden estorbar este proceso, mis amados hermanos, pero en el mismo entendemos que así como en lo natural uno va creciendo, uno se va desarrollando, en lo espiritual de igual forma, mis amados hermanos, tiene que haber un crecimiento, un desarrollo que nos lleve a cada uno de nosotros a dar una talla, para poder dar esa talla que la palabra muestra que tiene que ser de el varón perfecto. Para lo cual, entendiendo este crecimiento y este desarrollo, amén, este debe atravesar distintas etapas y no detenerse mucho tiempo en cada una de ellas, ya que de ser así podría interrumpirse el proceso y los resultados pudieran considerarse anormales, aún tratándose de la parte espiritual del hombre. Entendemos, mis amados hermanos, y con todo respeto digo esto, ¿verdad? Que en algún momento, cuando el niño empieza a crecer, empieza a desarrollarse, pues como padres tenemos que estar pendientes de que cada uno de sus órganos, cada parte de su cuerpo vaya creciendo de una forma equitativa, al punto, mis amados hermanos, de que cuando se ve alguna deformación en algún área de su crecimiento, de su desarrollo de su cuerpo, pues lógicamente atendemos a buscar la ayuda necesaria para poder ver qué es lo que está sucediendo, ya que estamos notando que hay un crecimiento pero que no es normal. Entonces, de igual forma, si alguna persona llega a un momento en su vida, por ejemplo, en el que ya tiene cierta edad y vemos que tal vez no pasa de 1 metro, y con todo respeto digo esto, pero esta persona pues se le menciona como los enanos, ¿verdad? Se quedan enanos que llegan a desarrollar tal vez su cuerpo, pero de altura se quedan pequeños, y esto pues no, hasta cierto punto no es algo normal. Digo hasta cierto punto porque esto también pues depende de la genética, ¿verdad? Del padre o de la madre, pero llama mucho la atención. En una oportunidad andaban los soldados aquí, esto es algo real que pasó dentro de mi familia, y andaba un soldado pequeñito, y viene una de mis sobrinas y dice: mira mami, un niño con pistola.
porque de cierta forma no es algo, mis amados hermanos, normal. Pero igual pasa dentro de la vida del creyente, la vida del oyente, la vida del cristiano, que tiene que ir creciendo conforme más se somete, conforme más pasa el tiempo, conforme más van pasando los años, tiene necesariamente que haber un crecimiento. En cada una de estas etapas de desarrollo de los hijos de Dios hay actitudes, características y también un proceso implícito que tendrá que seguirse para pasar a la siguiente etapa. Las primeras etapas de este camino hacia la madurez requieren, esto es muy importante que pongamos atención, de una ayuda muy cercana de parte de los ayos o tutores. Los ayos son como niñeros o niñeras que Dios ha capacitado para ello, y conforme se avanza en el proceso se va requiriendo de menos soporte, y por el contrario se espera que las últimas etapas de este crecimiento de los hijos de Dios, ¿verdad?, se pueda ayudar a otros que aún están empezando su carrera en la vida cristiana. Acá vamos a poner una base, mis amados hermanos, de bíblica, ¿verdad?, la cual nos muestra de que no es sano, no es normal, de que estemos en un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento, y que nos estanquemos. Antes bien, si hay algún estancamiento, es cuestión de escudriñar, de ver, de sopesar, mis amados hermanos, la razón, la causa, el motivo, la circunstancia por la cual se ha quedado uno estancado. Y normalmente los estancamientos pues vienen como consecuencia de que algo no estamos haciendo bien, de que algo dejamos de hacer, y entonces hay un estancamiento, porque el crecimiento normal, dice la palabra acá, hablando en relación a la vida espiritual, mis amados hermanos, pero también en el desarrollo natural de un niño. Estaba leyendo hace algunos días en donde dicen que no en todo se da, pero en la mayoría, de que la medida que tenga un niño a los 2 años, cuando tenga 25 va a medir el doble. Y ponían un ejemplo de varias personas, y de uno que cuando tenía 2 años medía 90 centímetros y a los 25 años medía 1,80. Entonces ellos explicaban ahí de que prácticamente, no en todos los casos, pero en la mayoría así se da, según el desarrollo en relación a la altura, a la estatura física, ¿verdad?, que el niño tenga de los 0 a los 2 años, el doble de altura o de estatura va a tener cuando tenga 25 años. Entonces es muy importante que en los primeros años de vida se les dé un alimento sano para que así se puedan desarrollar y crecer. En Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice la palabra del Señor. Voy a leer 2 versiones diferentes por lo menos. Dice la primera: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Esta otra versión dice: la senda de los justos es como la luz del alba, cuyo esplendor va creciendo hasta el pleno día. O alguna otra versión dice: porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nos muestra claramente la senda del justo y la vida de los hombres buenos, dice la palabra del Señor. Es una vida, mis amados hermanos, entonces que va en un constante crecimiento. No es una vida de estancamiento, sino es una vida de un constante crecimiento. Definitivamente, mis amados hermanos, yo les he preguntado a veces a los hermanos de la iglesia que más o menos cuánto tiempo después de que alguien le haya abierto su corazón al Señor, más o menos cuánto tiempo después puede estar predicando. Algunos dicen 5 o 10 años, pero yo me atrevería a pensar de que es mucho tiempo, mis amados hermanos. Sé que Dios no es un Dios de modelo, no es un Dios de moldes, y que tiene tratos y llamados de diferente forma, pero en mi caso, yo regresé a los pies del Señor a los 20 años, pero digo regresé porque me aparté por un periodo de 5 años, y cuando regresé yo decidí, mis amados hermanos, entregarme por completo al Señor, y 3 años después, para honra y gloria de Dios, ya estaba pastoreando la primera iglesia. Entonces Dios no es un Dios de molde, de decir, bueno, acepto al Señor hoy y a los 3 años ya soy un ministro primario, pero
vamos a esto de que desde el momento que se le abre el corazón al Señor, empieza un nuevo proceso en el cual Él nos comienza a hacer nuevas criaturas. Empezamos a tener conocimiento, cercanía, intimidad, que es en donde en realidad viene el crecimiento, mis amados hermanos, en donde Dios traslada su consejo, donde Dios traslada el conocimiento. Y pues no vamos a poner un patrón por lo que a mí me pasó, pero por lo menos en esos primeros 3 años, mis amados hermanos, ya la persona tiene que aprender a desarrollarse para poder por lo menos empezar a ayudar a alguien. Repito que no es un Dios de moldes, que con cada quien actúa u obra de diferente forma, pero también sé, mis amados hermanos, que según la entrega, según el sometimiento, así Dios da. La Biblia dice claramente: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y pues se entiende, ¿verdad? Entonces, que el que se aleja, no es que Dios se aleje, sino simple y sencillamente se aleja, pero el que se acerca, Dios se acerca también. En este punto que vamos a empezar a hablar, es un crecimiento de atrio, lo de los que dan fruto al 30 por 1. Están en una etapa de creyentes y oyentes. Vamos a hablar ahorita, como estamos hablando del crecimiento de los hijos de Dios, mis amados hermanos, vamos a empezar a hablar de un desarrollo, de un crecimiento normal y natural, pero que a su vez también se tipifica en lo espiritual. Ahora vamos a ver acá. Entonces, parte de este crecimiento de los hijos de Dios inicia en un pesebre. Y cuando hablamos del crecimiento en un pesebre, estamos hablando de la humildad. Me voy a adelantar un poquito para poder trasladarles estas palabras que están acá. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 16. Nada más voy a poner esta base. Ya vamos a hacer un pequeño énfasis. Donde dice: fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño. Esa palabra es la que me interesa por ahorita. Al niño, para poder explicar estos significados y explicarles con la ayuda del Señor de que por medio de estos significados, cada una de las citas que vamos a estar viendo son por lo menos 6 veces, mis amados hermanos, aunque en esta oportunidad vamos a ver 3 nada más, en las que aparece esta palabra niño en relación a esta palabra brefos, que cuando se habla de brefos se está hablando, escuchen esto, se habla de un infante. Otro significado que da es este que está aquí en color rosado, que dice propiamente no nacido. Se está hablando de un infante que aún no ha nacido. Y cuando vemos los significados de la palabra infante, dice en varios países, infante es una denominación legal relativa a los menores de edad que incluye a los niños de 0 a 5 años. Literal o figurativamente, niñez, niño, criatura, infante, alguien que no habla, dice. Entonces, ¿por qué hago este énfasis, mis amados hermanos? Porque a partir de ahorita, cada vez que veamos la palabra niño, criatura, se va a estar refiriendo a un creyente, mis amados hermanos, a una persona que aún dentro de la congregación es oyente, pero que pasa a una etapa de creyente también. O sea, todavía es un niño, o como bien lo acabamos de decir en los significados de la palabra brefos, es alguien que aún no ha nacido, es un oyente nada más. Y tenemos que entender esto porque, repito, por lo menos vamos a poner 6 bases bíblicas en las cuales en el original griego aparece esta palabra brefos en sus diferentes significados o aplicaciones, y espero en el amor del Señor estarme dando a entender. Entonces, cuando hablamos del brefos, es alguien que lo primero que necesita es humildad. El primer paso, mis amados hermanos, para poder iniciar esta etapa de crecimiento como hijo de Dios, la vemos acá en Lucas capítulo 2 versículo 16, dice: fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño. Esa es la palabra brefos, un infante, alguien que aún no ha nacido, pero el hecho de que no haya nacido no significa de que no exista. Por eso, si le pusieron atención, mis amados hermanos, a la imagen con la que yo
empecé, prácticamente es una mujer que está embarazada, un niño que aún está dentro del vientre, y este crecimiento de hijos de Dios pues nos tiene que llevar a ser un varón o una mujer, ¿verdad?, espiritual, que haya dado una talla por medio de la cual ya no sea necesario solamente que se esté cuidando de él, sino que él ya tiene que cuidar a otras personas también. Entonces, a la luz de la palabra vamos a ver por lo menos 6 etapas, mis amados hermanos, que nos van a llevar de lo que es ser un niño de 0 a 5 años a ser un hombre maduro, mis amados hermanos, que pueda ya reflejar una estatura de madurez, y como consecuencia, si lo vemos en lo literal, tener la capacidad ya para poder tener sus propios hijos. Si lo vemos en lo espiritual, de igual forma, que empieza como un oyente, alguien que llega a la iglesia por primera vez, pero en ese desarrollo de hijo de Dios llega a un punto a tener la capacidad de ser un ministro, de ser una ayuda muy importante, muy puntual dentro de la congregación, que ahora ya se encarga de ayudar, de apoyar a otros en su crecimiento espiritual. Entonces, lo primero que se necesita es humildad. Amén. Porque vemos aquí que el más grande nació en un pesebre. Aquí están una vez más, mis amados hermanos, la base bíblica, Lucas 2:16. Aquí están los significados que ya hablamos, pero los voy a mencionar una vez más ya para centrarnos en este primer punto del que nació en un pesebre. Y este nacimiento de un pesebre nos habla de humildad. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos dentro de este desarrollo? De ser un brefo hasta ser un varón o una mujer madura, necesitamos humildad. Entonces tenemos que entender y escudriñarnos y ver nosotros mismos a la luz de la palabra, mis amados hermanos, si estamos en esta etapa, entonces nos necesitamos algo más, porque repito, esta, la etapa del brefo, la etapa del infante, del 0 a 5 años, es una etapa en la figura espiritual de que la persona o es aún oyente o ya es creyente, pero acaba de creer, acaba de abrirle su corazón al Señor. Por lo tanto, necesita aún, mis amados hermanos, de alguien que lo instruya. Entonces, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 11, versículo 29. Acuérdense que estamos hablando de la humildad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y luego dice, aprended de mí. Aquí está la clave de lo que es la humildad, mis amados hermanos, que dice que soy manso y humilde de corazón. Esto es muy importante porque relaciona la mansedumbre y la humildad con el aprender. Sabemos para que alguien aprenda, tiene que haber alguien que enseñe. Entonces se necesita ser manso para enseñar, pero humilde para aprender. Y aquí claramente dice, mis amados hermanos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, repito, manso para enseñar, mis amados hermanos, pero humilde para aprender. Manso para enseñar y humilde para aprender. Se necesitan las dos cosas, mis amados hermanos. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces es impresionante que la humildad está íntimamente ligada a el aprender, a la enseñanza, a la instrucción, pero también al reposo. Esto nos muestra entonces que aquellas personas que son oyentes, que son brefos, que son infantes, que son oyentes o son creyentes, pero son creyentes recién convertidos, necesitan, mis amados hermanos, humildad para que se les enseñe, para que se les pastoree, y entonces conforme la enseñanza que vayan adquiriendo, que vayan recibiendo, van a encontrar descanso. Ahora vean esto, qué interesante, porque la palabra dice aquí, aprended, y vincula, repito una vez más, el aprendizaje con la mansedumbre, con la humildad, mis amados hermanos, y también con el descanso. Dice que la palabra aprender significa aprender de cualquier manera,
saber estudiar, aprender, averiguar, descubrir, estudiar, aumentar el conocimiento. La Biblia habla en el libro de Proverbios, mis amados hermanos, que cuando se corrige al sabio, aumenta el conocimiento, pero si se corrige al necio, dice, ganarás un enemigo. Vean qué diferencia entre el sabio y el necio. El sabio se le corrige, aumenta el conocimiento. Al necio se le corrige y se gana un enemigo. Entonces aquí podemos entender que el necio, mis amados hermanos, no es humilde. ¿Por qué? Porque se le está corrigiendo y lo que como toma la corrección es como que uno fuera en contra de él, como que uno estuviera acusando, rechazando, señalando, reprendiendo cuando se le está corrigiendo. Y esto es por naturaleza. A todos nosotros, mis amados hermanos, que a veces hacemos las cosas mal, es necesario que se nos corrija, y para eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos corrija y nos dirija hacia toda verdad. Los siguientes significados dicen o crecer en conocimiento, frecuentemente aprender por investigación o por observación. Entonces es algo muy importante, mis amados hermanos, que cuando la persona es humilde, no importa cuánto conocimiento tenga, siempre va a necesitar aprender más, y por lógica para aprender va a tener que aprender de algún lado. El día de hoy yo encuentro a veces dentro del ministerio de alabanza a nivel general gente que dice, ¿y a vos quién te enseñó? Yo aprendí solito, dice. Definitivamente es algo insólito, mis amados hermanos. Nadie puede aprender solito. Puede ser autodidacta, sí, pero por ejemplo el día de hoy algo que está de moda es aprender por medio de tutoriales en internet. Entonces no me pueden venir a decir, si es el caso que están aprendiendo por tutoriales en internet, si es el caso que están aprendiendo por medio de un libro, pero están solos, no me pueden decir que aprendieron solitos. ¿Por qué? Porque para empezar les tuvo que haber enseñado el que escribió el libro. O sea, aprendieron porque alguien más plasmó su conocimiento en un libro, o aprendieron porque alguien tuvo el tiempo para subir un video a internet y por medio del internet les está enseñando, pero nadie aprende solito. Todos tenemos que ser humildes y reconocer, mis amados hermanos, que más de alguien, lo poco o lo mucho que sabemos, alguien nos lo enseñó. Si hablamos de la palabra, que uno puede venir y ufanarme y decir, esto yo solito lo escudriñé, porque para empezar tenemos una base doctrinal en Ebenezer, y de esa parte de ese punto tenemos que partir, mis amados hermanos. Para empezar, hay muchos ministros que estos temas ya los han compartido, y el día de hoy también lo que nosotros hacemos es nada más venir, escudriñarlos y compartirlos. Ya cada quien con su gracia, cada quien con su conocimiento, como el alimento, cada quien le pone su sazón, pero al final, mis amados hermanos, la palabra ha sido Dios quien la inspiró, es Dios quien la revela, y por más que yo encuentre algo revelado, todo lo da Dios, nada es mío, todo lo da el Señor. De igual forma, entonces, mis amados hermanos, es el oyente que pasa una etapa de creyente, que está entre ese o a un oyente o creyente recién convertido, necesita humildad. ¿Por qué? Porque necesita que se le enseñe, necesita aprender, porque prácticamente viene de un mundo, así lo muestra la Biblia, de tinieblas, está siendo pasado, trasladado a un mundo de luz, y ahora lo que necesita es que en ese mundo de luz, que para él es desconocido, porque todos pasamos por ahí, ese mundo de tinieblas en el cual vivíamos, ahora necesitamos que este mundo de luz alguien nos lo enseñe. La humildad dice que es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. El término proviene del vocablo latino humilitas. Podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. Entonces, cuando se habla de humildad, mis amados hermanos, miren qué tremendo, siendo Dios un Dios ilimitado, es humilde, porque dice acá que la humildad es una virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades. Entonces, ustedes y yo somos seres con limitaciones, seres con debilidades, y tenemos que ser claros, mis amados hermanos. Como varones, si hay algo que como varones al varón lo hacen
titubear, lo hace dudar, lo hace caer. No estoy hablando solamente en el área sexual, sino en muchas áreas, mis amados hermanos, es la mujer. Entonces no puede venir ningún varón aquí. En una oportunidad alguien me decía que escuchó a un pastor diciendo que él era de corazón puro, y la Biblia dice claramente, mis amados hermanos, que no hay ni un hombre con corazón puro. Dice el libro de Proverbios que se buscó entre las mujeres a una mujer y no se encontró. Se buscó entre los hombres y se encontró uno, pero ese uno que era digno era Jesús. No somos nosotros como varones, mis amados hermanos. A lo que voy es que todos tenemos limitaciones, y ser humilde es reconocer dichas limitaciones, mis amados hermanos, sin caer en el menosprecio, mucho menos en la soberbia. Entonces, se puede decir que la humildad es la ausencia de soberbia. Entonces, para poder ver y entender un poco más y mejor la humildad, vamos a ver qué es la soberbia. Dice que la soberbia u orgullo es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Me gustó esta imagen que encontré en internet. Dice: la soberbia enceguece al hombre, empodera el ego, el yo, que eso es el ego. Y escuchen esto, que tremendo, y anula la humildad. Ahora bien, ¿qué es el ego? El ego del latín significa yo. En psicología y filosofía, ego se ha adoptado para designar la conciencia del individuo, entidad entendida, esta como su capacidad para percibir la realidad. Ustedes vean que el ego lleva a cada persona a poder recibir o percibir cierta realidad, pero según como él la quiera ver. Por otro lado, en el vocabulario coloquial, ego puede designar el exceso de valoración de alguien que alguien tiene de sí mismo como tal. Es sinónimo de inmodestia, o sea, alguien que no es nada modesto, arrogancia, presunción o soberbia. Por ejemplo, tiene un ego tan grande que no le permite ver la realidad o su realidad. Escuchen esto, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Escuchen esto, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo escribí este comentario, mis amados hermanos, y en más de alguna oportunidad lo he dicho. Una vez más les escribo el colmo de los colmos en el reino de Dios, o es algo que escribí, ¿verdad? Un pensamiento. ¿Y cuál es el colmo de los colmos, mis amados hermanos? Un oyente o creyente orgulloso sirviéndole a un Dios humilde. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos ser humildes para poder aprender, mis amados hermanos, para que alguien nos enseñe. En una oportunidad, yo recuerdo, estaba dando mis primeros pasos aprendiendo a tocar guitarra, pero tiempo atrás alguien ya me había enseñado un solo de guitarra, que es un solo que lleva una canción, la canción del Señor es mi Rey. Y ya me lo habían enseñado y ya lo sabía. De repente estábamos en un ensayo y el pastor, que era mi pastor en ese entonces, le dice a uno de los muchachos: enseñale a William el solo de El Señor es mi Rey. Y yo ya me lo sabía. Entonces dije yo dentro de mí, pero ese ya me lo sé. Pero no dije nada. Al final vino él y me lo enseñó y me dijo: mira, así es. Y me lo enseñó. Cuando me dio la guitarra y me dijo: probá, me dijo. Entonces vine yo y agarré la guitarra e hice el solo. Pero repito, porque yo ya lo sabía. ¿Y qué fue lo que me dijo él? A la voz me dijo: qué pilazo, se te quedó bien rápido. Entonces me felicitó, yo me sentí bien porque supuestamente me lo aprendí rápido, pero ya lo sabía, me quedé con la boca callada. Imagínense que yo le hubiera dicho: ah, pero ese yo ya me lo sé, va, tócalo pues. Y a la hora de estarlo tocando, por los nervios de que estábamos ensayando, no me sale. Entonces, lejos de haber quedado como pilas, hubiera quedado como un soberbio, hubiera quedado mal. ¿Por qué? Porque no me salía. Porque una cosa es estar tocando uno solo en su casa, y otra cosa es estar ya en un ensayo, y otra cosa es estar ya en vivo frente a los hermanos de la congregación.
Entonces, la Biblia muestra, mis amados hermanos, que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Si nosotros sabemos algo, mis amados hermanos, y alguien más quiere enseñarnos, permitamos que nos lo enseñen. A veces dentro de esa enseñanza a lo que sabemos siempre se le puede agregar algo más, siempre podemos aprender algo más. Hay otro famoso solo de guitarra que es de la canción Alaba o Gloria a Adonai, que también es algo largo, y yo he visto a varias personas que lo tocan y algunos lo tocan de forma diferente. Yo puedo decir, yo me lo sé, pero cuando veo tocar al otro, veo que lo toca diferente. Hay otro solo de la canción Todopoderoso, también me lo sé, y yo lo tocaba de una forma. De repente me pongo a ver un tutorial y digo, pero ese ya me lo sé. Cuando me pongo a verlo, la persona lo tocaba de una mejor forma. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que lo que ya sabía no lo olvidé, sino lo hice por un momento a un lado y aprendí de una mejor forma. Entonces, si me hubiera cerrado a que ese ya me lo sé, dejo de aprender algo mejor. Entonces, con la ayuda del Señor, ¿qué necesita el oyente que está en un paso de oyente para convertirse a un creyente, o que llega a ser un creyente recién nacido? Necesita humildad. Necesitamos, mis amados hermanos, ser humildes, porque la palabra nos muestra, y aquí creo que traigo esta cita en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Bueno, ahí les dejo ese punto. Vamos a pasar al segundo punto. Están expuestos a la muerte. Los brefos, los infantes, los recién nacidos, o los que aún no han nacido, en lo literal como en lo espiritual, no han nacido porque aún son oyentes, no le han abierto su corazón al Señor, o le acaban de abrir su corazón al Señor, son creyentes recién convertidos, están expuestos a la muerte. Ahorita vamos a ver por qué están expuestos a la muerte. Dice, y nada más, miren quién es el que los quiere matar, tanto Herodes, mis amados hermanos, como también el faraón. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y ustedes y yo sabemos que por naturaleza los reyes de Egipto se les llamaba faraón. Entonces se levantó otro faraón. Este se portó cruelmente con nuestros padres y les obligó a abandonar a sus hijos recién nacidos. Vean, son recién nacidos, creyentes que le acaban de abrir su corazón al Señor. Uno que no ha nacido es alguien que todavía está en la etapa de oyente, pero estos ya eran recién nacidos. Cuando vemos la cita anterior de Jesús, también era recién nacido. Dice acá, perdón, para que, te dice que Faraón, dice, este se portó cruelmente con nuestros padres y les obligó a abandonar a sus hijos recién nacidos para que se extinguiese la raza. Vean qué tremendo. Aquí está la cita, no la había puesto, Hechos 7, versículo 18. Ahora veamos qué dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de continuar leyendo, quiero aclarar algo. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que repito, que Faraón era el rey de Egipto. Egipto, lo muestra la Biblia, Egipto es figura del mundo, y el rey del mundo, que en este caso es Satanás, y que Jehová lo reprenda, si algo va a buscar, mis amados hermanos, y de hecho ya lo está haciendo, lo mismo que intentó hacer Herodes, lo mismo que intentó hacer Faraón para que la raza se desapareciera, lo está haciendo ahora promoviendo la ley de ideología de género, mis amados hermanos, promoviendo el tercer género, para que se case hombre con hombre y mujer con mujer. Y sabemos que hombre con hombre y mujer con mujer naturalmente no se pueden multiplicar, no pueden engendrar ni concebir. ¿Por qué? Porque no fueron hechos para eso en la unión de hombre con hombre y mujer con mujer. Por eso claramente dice la Biblia, varón y hembra los crió. Varón y hembra, Adán y su mujer, y Eva, mis amados hermanos. Entonces todo lo que está fuera de eso sabemos que es antinormal, que es antibíblico, y la Biblia muestra que es una
aberración. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque el mundo, mis amados hermanos, Egipto es figura del mundo, y aquí estamos hablando de que los recién nacidos, los brefos, mis amados hermanos, están expuestos a muerte por la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que este es Satanás. Escuchen bien esto, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Miren, ustedes y yo entendemos que cuando estamos recién nacidos, uno le dice al niño, haga silencio, y quizás más llora. En nuestra ignorancia a veces le decimos al niño, cállese, cállese, cállese. Le estamos pegando y le estamos diciendo que se calle. O sea, esto es una forma incoherente, mis amados hermanos, porque si le estamos pegando no se va a callar, pero le decimos que se calle. A lo que voy es de que el niño como está empezando a desarrollarse, no tiene mucho entendimiento, no tiene mucho conocimiento, y la única forma que tiene para pedir las cosas es llorando, como dicen algunos, haciendo berrinche, portándose mal, y a veces no es porque lo quiera hacer, sino porque su capacidad, mis amados hermanos, no da para tener un entendimiento mayor. Entonces, valga la redundancia, entender y no hacer. Entonces, esto es lo que está pasando acá, de que hay muchos, mis amados hermanos, que son oyentes o son recién convertidos, que no logran crecer, no logran pasar a esa nueva etapa. ¿Por qué? Porque el espíritu que opera en ellos es el espíritu de la potestad del aire, que opera, dice, en los hijos de desobediencia. Entonces, mi amado hermano, tenemos que ser obedientes, aún como lo fue el Señor Jesús, obediente hasta la muerte. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. La Biblia nos muestra también en palabra que el Señor dice, obediencia quiero y no sacrificios. Llegó un punto en el que Él se cansó de los sacrificios y lo único que pedía era obediencia. Entonces hay una potestad en el aire, mis amados hermanos, que se mueve en la corriente de este mundo, pero que opera solamente en aquellos que son desobedientes. Y por naturaleza, si hablamos de un oyente, el oyente aún no es obediente, porque está empezando a escuchar, está empezando a adquirir fe, está recién nacido, si es que ya le abrió su corazón al Señor, pero necesita de alguien que le agarre la mano y que con humildad se deje enseñar. Amén. Y sigue diciendo el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, tengo que avanzar, mis amados hermanos. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, ya voy a leer un comentario mejor, sigo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículos 7 y 8. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Mi amado hermano, si tú aún eres oyente o eres un creyente, un recién convertido, necesitas más que siempre someterte a Dios. Sométete a Dios, porque esto va a ser un arma poderosa para poder resistir al diablo. Sometido a Dios estaremos fortalecidos, resistiremos al diablo y el diablo huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vean, les leo este comentario que escribí. Dicen, los brefos están expuestos a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque viven con apariencia de piedad, pero con actitudes de impíos. Y por esta razón son fácilmente seducibles y propensos a hacer el mal, bajo la influencia de Satanás y sus demonios. Un oyente, mis amados hermanos, probablemente sea alguien que ya se cansó del tipo de vida que está llevando y por eso ahora se está acercando a oír, porque quiere algo más, quiere
algo nuevo, amén. Entonces todavía es muy seducible y con todo respeto, pero tiene actitudes de impío. No es impío. ¿Por qué? Porque no le ha abierto su corazón al Señor, si es oyente. Porque recordemos que el impío es alguien que ya le abrió su corazón al Señor, pero se apartó de Él. El que es oyente no se puede haber apartado del Señor si aún no le ha abierto su corazón al Señor. Entonces tiene muchas actitudes de impío. ¿Por qué? Porque él quiere meterse, él quiere cambiar, pero sigue escuchando música mundana. Él quiere meterse, quiere cambiar, pero sigue maltratando, sigue hablando malas palabras. Y a veces no solamente malas palabras, sino palabras soeces, palabras ofensivas, palabras que maldicen, palabras que atan, palabras que estorban y aún palabras que, como lo dice la Biblia, producen muerte. Definitivamente en alguien que ha dado una talla espiritual, que ha dejado de ser brefos, que ha dejado de ser un recién nacido o un no nacido que aún está en el vientre, no va a pronunciar ese tipo de palabras. ¿Por qué? Porque entiende que está escrito que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, y los que aman esas palabras, de eso dice, de eso mismo se alimentarán. Tarde o temprano las palabras que pronunciamos tendrán su cosecha, y de eso vamos a vivir. Así que mucho cuidado, mi amado hermano, porque todo aquel que, por ejemplo, que le dice a su hijo bruto, bruto y bruto y bruto, o solo para nada servís, tarde o temprano, lastimosamente el hijo en sus ataduras va a demostrar que para nada sirve, y todo lo que hace lo va a ir haciendo mal. Bueno, quisiera seguir hablando, pero el tiempo avanza, mis amados hermanos. Saben tanto del mundo, estos son los que están propensos a la muerte, como de las cosas de Dios. Espiritualmente hablando, están lisiados, como el cojo de la hermosa, hasta que tuvo un encuentro con el amor y la fe. El apóstol Juan y el apóstol Pedro, sabemos que el apóstol Juan se le conoce como el apóstol al cual el Señor amaba, pero al apóstol Pedro se le conoce como el apóstol de la fe. ¿Por qué? Porque ningún otro discípulo, a pesar de que Juan se recostaba sobre el pecho del Señor, puede decir que caminó sobre las aguas. Pedro hizo cosas, mis amados hermanos, que los otros discípulos... Jefe, tienes que dejar de empeorar tu situación. ¿Qué hace tu amigo Wheeler al respecto? No hicieron. Bueno, perdónenme por eso, pero ya me empezó a fallar el internet y me sacó el teléfono de la pantalla. Pero bueno, con la ayuda del Señor vamos a seguir, mis amados hermanos. Y estamos en esto entonces. Dice, saben tanto del mundo como de las cosas de Dios. Espiritualmente hablando, están lisiados. Amén, como el cojo de la hermosa. Amén. Hasta que tuvo un encuentro con el amor y la fe, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, dejó de ser lisiado y por fin entró al templo a gozarse. Y mis amados hermanos, va a ser nuestro último punto. Recuérdense que les expliqué y les dije que por lo menos iban a ser 6, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy nada más de 3. Reconocen la voz de su pastor. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Vean esto. En el libro de Lucas capítulo 1 versículo 41 dice: y aconteció que cuando oyó, escuchen bien, oyó Elizabeth, ella es la madre de Juan el Bautista, que en este periodo, en esta cita que estamos hablando, ella estaba embarazada de Juan el Bautista. La salutación de María, o sea, quienes se saludaron fueron las madres, María y Elizabeth, pero dice, pero la criatura saltó en su vientre. ¿Por qué saltó en el vientre? Porque tanto María como Elizabeth, las dos estaban embarazadas, mis amados hermanos. Una estaba a punto de dar a luz y la otra tenía aproximadamente unos 3 meses. Entonces sintió la unción del Señor Jesús que estaba en el vientre de María y brincó. Reconoció que el que estaba ahí, recuérdese que aún el mismo Juan el Bautista lo señala, ahí el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, el cual no soy digno ni de desatarle una sandalia. Amén. Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque desde el vientre reconoció quién era su Señor. Amén. ¿Quién era su pastor? La palabra cuando dice acá, oyó Elizabeth, esa palabra oyó significa entender, hablar, obedecer y oyente. Lo que estamos hablando, mis amados, amén. En Romanos capítulo 10, versículo 17, voy algo rápido porque ya la lluvia está empezando. Así que la fe viene del oír y el oír
por la palabra de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijo: vosotros mismos juzgad si es justo obedecer, si es justo delante de Dios, obedecer. Esa palabra obedecer es la misma palabra que está vinculada acá con el oyó Elizabeth. Esa palabra nos lleva, es la misma palabra obedecer. Entonces aquí, si es justo oír a Dios antes que a los hombres, si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí lastimosamente ya nos falló el internet, no vamos a poder ver la imagen que yo tenía acá, pero había puesto una imagen, mis amados hermanos, de un oído y una imagen de un feto, en donde nos damos cuenta que básicamente es lo mismo, y le había escrito: por medio del oír viene la vida. Aquí les leo un comentario. Al ver las imágenes de un feto y un oído externo, notamos que no hay mucha diferencia. Esto se debe a que uno de los primeros órganos que se forman en el fruto del vientre es el oído. Esto es para que inicie desde el vientre a ser lleno de palabras de amor que alimenten y fomenten su desarrollo y crecimiento de una forma sana y normal. La palabra del Señor dice claramente que las malas conversaciones corrompen ya sea los buenos hábitos o las buenas conciencias. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 en la versión Nácar Colunga dice: no os engañéis, las conversaciones malas estragan las buenas costumbres. La Biblia Peshita en 1 Corintios 15:33 también dice: no hierren, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Entonces, ¿por qué escribo esto de las conversaciones? Porque las conversaciones están íntimamente ligadas a lo que oímos, mis amados hermanos, y según lo que oímos pueden corromper nuestra conciencia, pueden corromper nuestras costumbres. Aquí les había puesto la versión King James en lo que dice en inglés, pero con la traducción al español. Lógicamente debo leer nada más la traducción, ¿verdad? No se dejen engañar, dice la versión King James. Las malas comunicaciones, dice acá, corrompen los buenos modales. Y termino, mis amados hermanos, con esta versión que es la versión Kadosh. La misma cita, 1 Corintios 15, 33 y 34, le agrego el 34 porque es interesantísimo lo que dice ahí. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen el buen carácter. Pero escuchen lo que dice el versículo 34. Vuelvan a sus sentidos. Y sabemos que el oído, pues es el sentido del oído, ¿verdad? Vivan rectamente y dejen de pecar. Hay algunos que les falta conocimiento de Dios, y en Romanos 10:17 dice que la fe, vamos a decirlo así, que el conocimiento de Dios viene por el oír. Entonces, ¿qué necesita el brefos? ¿Qué necesita el infante? ¿Qué necesita el oyente que va a pasar a un punto de creyente recién convertido? Necesita, mis amados hermanos, conocimiento de Dios. Digo esto, termina diciendo acá la cita, para vergüenza de ustedes. Así que en el amor del Señor, mis amados hermanos, estos son algunos puntos y características importantísimas que necesita el oyente o que se va a convertir, o un recién convertido. Y necesita, mis amados hermanos, humildad, pero también necesita reconocer que está propenso a que le den muerte. ¿Por qué? Porque conoce tanto del mundo como también de las cosas de Dios. Y por último, tiene que aprender a reconocer la voz de su Señor. ¿Por qué? Porque, mis amados, porque si no reconoce la voz de un Señor, cualquiera que le hable bonito va a pensar que es su Señor. Y acuérdense que la Biblia muestra claramente, mis amados hermanos, que Satanás se disfraza de ángel de luz, y como consecuencia también sus ministros. En el amor del Señor vamos a hacer una palabra de oración, de suplicarle al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos auxilien, mis amados hermanos, en este punto. Dios Todopoderoso, gloria, honra y alabanza sean dadas a tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esa lluvia, Dios Todopoderoso, porque así dice tu palabra, que desciende sobre nosotros tu enseñanza, Padre bendito, la cual entendemos y sabemos en este momento
que no regresará a ti vacía, papito lindo, sino que cumplirá el propósito por el cual la has enviado. Te suplico, Señor, que si esta palabra llega a alguien que aún empieza a escuchar de ti, a alguien, Señor, que tal vez ya tiene años en el Evangelio, pero aún es un oyente por su forma impía de vivir, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, pueda transformar su vida para honra y gloria de tu santo nombre. Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos reconocerte a ti como único y suficiente Salvador, como nuestro pastor, Padre bendito, pero también por cuanto tú has puesto ministros primarios acá en la tierra, Padre, que nos ayudes para poder reconocer la voz de nuestros pastores, Dios Todopoderoso. También ayúdanos, Señor, a entender de que si no crecemos, Padre, en este punto de brefos, de infantes, de oyentes o recién convertidos, estamos propensos a que el mundo mate nuestra vida espiritual. Pero también, Señor, te suplicamos por tu gracia, por tu amor, por tu favor y tu bondad, Padre bendito, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, creo fielmente, Señor, de que también nos vas a dar, Señor, de esa humildad. Permítenos, Padre bendito, que por medio de tu Espíritu Santo aprendamos a ser humildes, mansos y humildes, Señor, para que todo marche bien en esta etapa de brefos, de oyentes o recién convertidos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Los bendigo una vez más, mis amados hermanos. Pido perdón por esta falla del internet, acá mismo en los teléfonos pues está fallando, y les suplico en el amor del Señor que escuchen la palabra, que la pongan por obra, para que el Espíritu de Dios perfeccione, mis amados hermanos, su vida espiritual. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga.